Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Invasión extraterrestre. ¿Qué pueden querer de nosotros? Por un momento vamos a olvidarnos de todo lo que sabemos sobre el caso Humo, sobre otros casos OVNI, sobre muchas cuestiones. Vamos a intentar limpiar nuestra mente y valorar si estamos siendo invadidos por alguna civilización extraterrestre y, sobre todo, otra gran pregunta: ¿qué puede querer, si así es, esa civilización extraterrestre de nosotros? Veréis, hay cientos, si no miles de libros y películas que hablan sobre la llegada de una civilización hostil extraterrestre que decide tomar el control de la Tierra. Lo habéis visto en muchas películas. En la ciencia ficción las encontramos de todo tipo de invasiones. Desde la invasión silenciosa, como por ejemplo la invasión de los ultracuerpos, las famosas vainas, la invasión amistosa, como la serie V, se presentaban como amigos, os queremos mucho, os vamos a dar tecnología, civilización, y luego era para otra cosa, una invasión. La invasión hostil, como Independence Day y otras muchas, Oblivion. La invasión interdimensional, por ejemplo, Los Vengadores, ¿no? Hace una referencia a seres o demonios que vienen de otras dimensiones. Hay un montón de invasiones. Como he dicho antes, la ciencia ficción lo refleja en muchas de sus obras. Como vemos, este asunto ha sido tratado desde muy diversos puntos de vista. Pero hay dos preguntas en el aire que son fundamentales. La primera de ellas, y es objeto de este vídeo, es: ¿podemos ser objeto de una invasión? Y la segunda es: ¿qué podría necesitar una raza extraterrestre de nosotros para llegar a invadirnos? ¿Qué necesitarían de nosotros? La primera pregunta es obvia. Debido al vasto tamaño del universo, pensar que somos la única especie que ha evolucionado hasta alcanzar la inteligencia y la civilización tecnológica, yo creo que es absurdo. Estadísticamente no puede existir una, sino miles o millones de civilizaciones diseminadas por toda nuestra galaxia. Por consiguiente, la mera existencia de otra civilización implica, por ende, la existencia de una posible invasión. Raros son los países limítrofes, y atendemos al ejemplo nuestro, en el que el planeta, o dentro de nuestro planeta, no haya intentado invadir uno a otro. Lea los libros de historia. Prácticamente todos los países limítrofes han tenido problemas de invasiones de su vecino, unas veces de uno y otras veces de otro. Otro aspecto muy importante que debemos saber es: ¿saben esas civilizaciones extraterrestres que existimos? Desde nuestra limitada óptica, pensar que como el universo es tan vasto y tan grande, nadie nos ha localizado. Eso es lo que dice la ciencia. Dice, sí, efectivamente, pueden existir civilizaciones extraterrestres, pero como el universo es tan grande, pues no nos han localizado. Os voy a dar mi personal punto de vista. Creo que atender a esta idea es un tanto infantil. Os voy a poner un ejemplo. Nick Pope es un tipo que trabajó en un proyecto de investigación OVNI, promovido por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. En una ocasión comentó lo siguiente. Decía: en un universo de casi 14.000 millones de años, las posibilidades de que los invasores extraterrestres sean unos 100 años más o menos avanzados que nosotros son muy pequeñas. Y decía: lo más probable es que estemos tratando con una civilización que como poco tenga miles o millones de años de anticipación tecnológica. Y como dijo el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es una tesis muy razonable. Veréis, ayer leí un artículo donde una serie de científicos holandeses de la Universidad de Brugge habían diseñado una máquina capaz de detectar vida vegetal a varias millas de distancia. ¿Sí? El aparato está destinado a tener un alcance capaz de averiguar si algunos exoplanetas pueden tener vida vegetal.
Estamos hablando de nosotros, nuestra civilización y hoy en día. Parece ser que esta máquina en sus primeras pruebas las hicieron apuntando a un campo, a un lejano campo de fútbol. La máquina la apuntaron a un lejano campo de fútbol y la máquina indicó que no había vida vegetal. Los científicos pensaban que se estaba equivocada, que la máquina se había estropeado, pero lo que realmente descubrieron es que ese campo estaba construido con césped artificial. Cuando cogieron la máquina y la cambiaron de dirección hacia unos lejanos árboles, la máquina dio positivo. Eso demuestra que ya nuestra simple o compleja, según usted lo mire, tecnología es capaz de detectar vida lejana y quieren hacer que sistemas o exoplanetas, que esta máquina sea capaz de detectar si en lejanos sistemas existe o no la vida. Muchos científicos dicen que nuestras primeras emisiones de radio, que se remontan a poco más de 100 años, no han llegado todavía lo suficientemente lejos. No han llegado lo suficientemente lejos como para que se nos detecte. Evidentemente, con sensores de la vida como el que hemos mencionado, no sería preciso que escuchasen nuestras señales de radio. La propia naturaleza llevaría emitiendo señales de vida desde hace millones de años. Ellos saben perfectamente que existimos y saben perfectamente que estamos aquí. Voy a poner el link de la máquina, esta máquina que han diseñado capaz de detectar vida lejana, en la web de Mundo Desconocido, dentro del artículo. Bien, llegados a este punto, podemos pensar tres ideas como posibles. Primero, ¿existe vida inteligente extraterrestre? Segundo, existen planetas cuya tecnología es milenariamente superior a la nuestra. Y tercero, han detectado vida en la Tierra desde hace mucho, pero que mucho tiempo. Teniendo estas tres premisas, deberíamos pasar a la siguiente gran pregunta. ¿Han venido? Si atendemos a la propia historia del ser humano, la exploración dentro de nuestra Tierra siempre ha estado en la mente, y no solo de la especie humana, sino del propio instinto de supervivencia del reino animal y vegetal. La exploración es una praxis común en la vida. Los árboles expanden su territorio, formando grandes bosques. Las hormigas expanden sus hormigueros hasta límites insospechados. Los animales, cuando sus manadas crecen en número y hay carencia de alimentos, se expanden a nuevos lugares, exploran nuevos sitios, expanden su radio de acción. Y el ser humano explora todo lo que se pueda explorar. Y cuando ya ha explorado la Tierra entera, extiende su sistema de exploración a otros planetas del sistema solar. De hecho, una de las primeras premisas de dicha exploración es eso, la búsqueda de la vida en otros planetas o planetoides. Esa es la gran premisa. Por consiguiente, si nos han detectado, han venido. Sé que muchos de vosotros pensaréis que venir de una lejana estrella situada a 50 años luz es un hándicap importante. Ese hándicap solo es comparable, por ejemplo, al que podría tener una persona de principios del siglo XV a la pregunta si es posible atravesar volando el océano Atlántico. Imagínese usted a alguien del siglo XV. Esa persona diría solamente que no solo es imposible, sino que también es imposible volar. Pero este hecho se ocurrió. Charles Lindbergh consiguió hacerlo en 33 horas en 1927 con el Spirit of St. Louis. Solo es necesario solucionar un problema de tecnología, que si bien nosotros lo vemos como infranqueable, para los seres o esos seres cuya tecnología está 1 millón de años por encima de la nuestra, es algo que a buen seguro han conseguido flanquear o superar. Ahora la lógica nos ha llegado muy lejos. Nos ha llevado muy lejos. Primero, existe vida extraterrestre inteligente. Segundo, existen planetas cuya tecnología es milenariamente superior a la nuestra. Tercero, han detectado vida en la Tierra desde hace mucho tiempo. Y cuarto, nos han visitado y nos están visitando. Y la siguiente pregunta es, ¿pueden estar invadiéndonos? ¿Podemos estar siendo invadidos? O quizás existen planes para una invasión. Si tomamos como ejemplo al propio ser humano e incluso al propio reino animal, incluso al vegetal, vemos que cada proceder
de todos estos reinos siempre es la exploración, que va seguida por la colonización. Por favor, coja los libros de historia. Verá cómo es una norma en la especie. Primero exploración y luego invasión. Y la invasión puede ser pacífica o beligerante, pero siempre existe así. Desde la antigua Sumeria, Egipto, Roma, Grecia, el imperio inca, azteca, chino. En Europa ni os cuento. Colonización de la España colonizadora, el Portugal colonizador, el Reino Unido, Bélgica, Francia. Quizás el que menos colonizó fue Alemania, porque no tenía muchas costas. Siempre se han creado un proceso de exploración y después un proceso de colonización. Nunca un imperio constreñido en su territorio ha comenzado una etapa de exploración sin el ánimo de expandirse y seguir creciendo. Podemos pensar que algunas inteligencias del espacio que nos hayan explorado lo hagan para analizar nuestras plantas, para analizar nuestra cultura o nuestra biología. Podemos ver a los visitantes del espacio como naturalistas o similares, algo así como Charles Darwin o Félix Rodríguez de la Fuente. Si atendemos a nuestro ejemplo, la respuesta es no. Hasta el propio Charles Darwin, efectuó en sus estudios, o los efectuó a bordo del Beagle, que era un barco de guerra de la clase Beagle, denominado bergantín, cuyo carácter era militar, e iba cargadito de soldados, e iba cargadito de cañones. Puedo atender a la más estricta lógica y desde mi punto de vista afirmar que existen razas alienígenas que no solo nos visitan, sino que algunas de ellas lo hacen con un grado de moralidad bajo con el que pretenden colonizarnos. No todas, pero estoy convencido de que existen. Puedo sospechar que algunas de ellas tienen planes conjuntos para colonizarnos. Y ahora vienen otras preguntas que deberíamos responder. Una gran pregunta. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué podemos tener nosotros que ellos necesitan a toda costa? El vídeo ya se ha hecho lo suficientemente largo. Es importante que se digiera todo esto de manera correcta. Y por supuesto, como he dicho al principio, desnúdese usted de todas las ideas que tenga antes. Humitas, tierra hueca, cualquier idea que tenga anterior. Límpiese, piense en todo esto que le acabo de decir. Os emplazo al siguiente vídeo, donde trataremos este importante asunto. ¿Por qué podemos ser objeto de una invasión extraterrestre? Lo dejo en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.